Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy lunes, una nueva semana, lunes 20 de julio de 2020, que inicia con mucha información y mucho movimiento, mucha actividad. Me acompaña mi compañero Félix Moulanier. ¿Cómo está, Félix? Muy bien. Saludos a todos. Saludos allá a Jimmy en Controles, en La Exitosa. Así es. Y dos especialistas en psicología se han unido a este panel. Hablamos del licenciado Miguel Ángel Mendieta. Miguel es un conocido amigo y de la Casa de Palante Panamá, y hoy nos va a hablar acerca de la importancia de la salud mental en estos tiempos de pandemia ocasionada por el COVID-19, y también el licenciado Carlos Mendoza. Él es psicólogo y también especialista en educación, ese elemento tan importante que hoy pues se reinicia el calendario escolar 2020. ¿Cómo están, Miguel y Carlos? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Muchas gracias por esa introducción. Gracias, Micaela. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Carlos. Bueno, bien, gracias a Dios, pues dentro de, como bien mencionabas tú, Micaela, esta cuarentena que nos ha sorprendido a todos, pues bien, tratando de ayudar. También vamos a estar hablando ahora de esto, ¿no? De lo que ha sido los efectos psicológicos, la salud mental de la población en estos momentos. Pero pues gracias a Dios, hacia adelante, ¿no? O pa'lante, como le gusta, yo que siempre me niego a decir pa'lante, pero que yo considero que debe ser para adelante, pero bueno, estoy en minoría. Pero bueno, ya nos decía el doctor Rafael Candanedo que es un modismo, ¿no? Entonces está bien, vale. Pero bien, espero que contento de estar acá, regresando. Y bueno, vamos a tener una plática muy interesante en esta tarde. Así es, para entrar ya en materia, Miguel, desde tu óptica, desde tu especialidad de psicología clínica, ¿cómo podrías evaluar esa importancia de la salud mental en tiempos de pandemia? Porque si bien es cierto, cada país tiene sus especificaciones, su realidad, Panamá no ha escapado a la misma, e inclusive como somos un país tan pequeño, nos damos cuenta de forma inmediata, tal vez a través de las redes sociales, de cómo ha evolucionado las cifras, los casos y toda la realidad en cada provincia y obviamente también aquí en Panamá. ¿Cómo lo evaluarías tú? Bien, yo creo que primero este tema se estudia desde dos ópticas y fundamentalmente desde la psicología clínica, sí, pero también desde una parte que es la psicología de la salud, que es una dependencia, una rama interesantísima también. Y creo que hace poco leía una investigación que ya contamos con algunos estudios sobre el COVID-19, y este estudio menciona algo que me llamó muchísimo la atención, que a diferencia de otras pandemias, en esta pandemia ha concurrido o se han unido, ha habido una síntesis de dos variables importantes. Por un lado, el mismo fenómeno del COVID-19, el virus, todo aquello, y las redes sociales, todo el contenido que se está produciendo, como bien decías tú, Micaela, día a día, momento a momento. O sea, tenemos dos variables que se han unido y que han creado una situación que ha empeorado o ha hecho agravar un poquito todo lo que es esta situación de la pandemia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque de hecho es una de las variables que más recomendamos nosotros a los pacientes cuando los atendemos, y es el hecho de filtrar un poquito la información. Si ustedes, los radioyentes, o bueno, ahora nos pueden ver también, toma su celular y entra, por ejemplo, a cualquiera una de estas aplicaciones o redes sociales, descubrirá que no va a demorar ni siquiera en subir un poquito y le va a salir algo del COVID-19. O sea, es inmediato. Entonces tenemos una abundante información constante, que si aparece la vacuna, que si no aparece la vacuna, que si murieron 10 aquí, que si murieron 40 allá. Todo este conjunto de situaciones ha venido a complicar una situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ya? Que la investigación nos muestra, bueno, naturalmente el aumento en los niveles de estrés, que ya hay varias investigaciones que lo han demostrado como consecuencia del COVID. El hecho de estar en la casa, el hecho de no poder salir, la ausencia de nuevos estímulos, ¿verdad? Porque si tú estás en la casa, tú siempre estás haciendo lo mismo, estás viendo lo mismo, eso pues genera algún tipo, aumenta
o puede generar algún tipo de complicación. Lo segundo, los niveles de ansiedad. También estamos viendo porque las personas tienen esa duda, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Qué va a hacer con mi trabajo? Un conjunto de variables ahí, ¿qué va a hacer con mi salud? Todo aquello. Sobre todo hay una que era lo que se le llamaba, se le llama ahora ansiedad por enfermedad, que básicamente consiste en este temor excesivo de desarrollar algún tipo de enfermedad. Antes se le llamaba hipocondría, ahora le llamamos ansiedad por la enfermedad. Entonces, si una persona estornuda, ya tengo COVID. Entonces, es vivir constantemente bajo esa sospecha. Entonces, estamos viendo eso y obviamente los niveles de depresión también hemos visto que está aumentando. Pero ojo, también hemos observado la existencia y hay varios documentos que así lo hacen, varias investigaciones frescas que nos dicen que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el personal sanitario, con el aumento de los niveles o el índice de estrés postraumático, que es recurrente. O sea, el estrés postraumático, por ejemplo, una manera de significarlo es cuando la gente va a la guerra y después regresa y después tienen como imágenes que le vienen de que están en la guerra y situaciones de esas. Es una situación, un cuadro muy complicado. Y no, ya la OMS ha hablado sobre eso, sobre que hay que estar muy al pendiente de la salud mental de los profesionales de la salud. Imagínense el estrés que están viviendo estas personas. Aparte de eso, las pérdidas constantes, pues es una variable que se está evaluando. Y hay otro rasgo también muy característico, que se llaman los trastornos obsesivos compulsivos, que son estas tendencias a lavarse mucho las manos, a estar muy pendiente de que todo tendrá el virus. O sea, es un trastorno, sí, que existe, pero que ahora estamos viendo que las personas están llevando las medidas a extremos que rayan con ese tipo de diagnóstico, que también es un problema. Yo diría que estos son básicamente las afectaciones que estamos viendo ahora a merced de este virus, ¿no? Para plantearnos qué es lo que estamos viendo. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, ¿verdad? Como variables. Los niveles del estrés también. Y yo creo que no es dado tampoco olvidar que existe la realidad en este caso de las variables económicas, esa ansiedad que se crea por la preocupación por el bienestar. O sea, ¿tendré para vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Son este conjunto de variables lo que estamos viendo ahora con aparecer o robustecerse con el tema del COVID-19. Carlos, desde tu óptica referente a la atención directa de los niños, de esas personitas tan especiales, ya sea que sean nuestros hijos, que sean nuestros sobrinos, que sean nuestros vecinitos, creo que todos de una u otra manera siempre tenemos un pequeño cerca. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ellos han adoptado esta situación de estar en cuarentena, de estar encerrados, cuando su naturaleza precisamente es salir corriendo como aves, como maripositas, porque esa es su naturaleza, estar siempre felices, brincando? Como profesional de la psicología, ¿cómo lo evaluarías tú? Y pues de igual manera, ¿qué recomendación o consejo le podrías dar a esos cuidadores que están en primera línea con ellos? Es un tema interesante porque con los más pequeños podríamos detallar a que se requiere explicar de una forma muy sencilla, sin llevar a lo que podríamos analizar en el fondo como una exageración popularmente, porque debemos comprender que a edades tempranas la comprensión de las situaciones son distintas con adultos y la forma que transmitemos la información no necesariamente comprenda lo que queremos, lo que se requiere. Entonces hay que ser más figurativo o utilizar más ejemplos, sobre todo con los más pequeños. En el caso de los poco más grandes, llegando a la adolescencia y propiamente los adolescentes, no ser imponente, pero sin embargo lo que hay que hacer es poder explicarle de manera de ejemplo las repercusiones que trae esto, porque repercute en toda la familia. Entonces, apoyarnos en el clima familiar es más importante, porque así pueden entender de que puede en una parte que no le afecte mucho a ellos, pero sí le afecta en gran parte a los demás.
y utilizar mucho los ejemplos, recalco en eso, sin alarmarnos, porque no logramos el objetivo que se requiere. Vamos contigo, Félix. Mira, como, bueno, poca gente me conoce me ha conocido como deportista y también como educador físico, que fue mi primera carrera. Y Sí, sí, Feli es educador físico. bueno, nunca la he ejercido porque mi mundo es el derecho y bueno, decidí estudiar derecho y sigo profesionalizándome en la rama del derecho. Y en este caso el derecho a energía, pero en educación física entendí muchas cosas eh, que influyen en el estado de ánimo de los niños y me ha ayudado mucho en estos tiempos de pandemia. Yo por lo general tengo una niña de 8 años y los niños a diario necesitan realizar actividad física. Es más, se dice que los niños necesitan mínimo 2 horas de actividad física diaria, porque ellos tienen que liberar esa energía que tienen y nosotros como padres tenemos que buscar los mecanismos para tratar de que ellos puedan hacer actividad física y liberen esa energía para no llegar al extremo de caer en una enfermedad ya que le genere daños psicológicos a este niño dentro de esta crisis que todos conocemos como COVID-19. Entonces, bueno, aquí hay propio de la nueva normalidad, hay un ruido aquí al fondo. Les comento porque yo agarro a mi hija todas las tardes y digo, bueno, ya aquí vamos a correr. ¿Qué pasa? Tenemos una cuarentena. No podemos salir de la casa. Pero yo tengo una casa que, o sea, no hay ni siquiera 200 metros cuadrados, pero en esos 200 metros cuadrados tú puedes dar vuelta alrededor de la casa. Y nos ponemos a dar 50 vueltas alrededor de la casa. Y ella me corretea, yo la correteo. Al final, lo importante es que ella se mantenga haciendo actividad física por más de 2 horas. A jugar con el perro alrededor de la casa. Agarras y prendes tu celular. Si te pones a ver YouTube en el celular, para ver noticias y el Twitter y esto y lo otro, tú puedes poner YouTube para hacer actividades físicas, recreativas, juegos de todo tipo y al final buscar esa cuota de que el niño realice por lo menos 2 horas de actividades físicas diarias. De no ser así, el niño puede llegar a tener enfermedades que después hay que atenderla con un psicólogo. Dice que la educación física es la medicina preventiva. Y ya cuando alguien tiene la enfermedad, por lo general va a donde el profesional de dicha enfermedad. Pero sí es importante que con nuestros hijos, nosotros los padres, nos pongamos a hacer actividades físicas. Hay un montón de plataformas en las redes sociales para realizar actividad física con nuestros hijos, o como decía la compañera Micaela en estos días, que pone una piscinita y te pone a jugar con el niño en la piscina. Estos son actividades físicas que no requieren de tanta intensidad, pero el niño se mantiene moviendo los brazos, moviendo las piernas, corriendo, saltando, brincando. Todo esto es importante que desarrollemos las 5 cualidades físicas más importantes del ser humano: la coordinación, la resistencia, la fuerza, las capacidades aeróbicas que tiene el individuo, fortalecer el órgano principal del cuerpo humano, que es el corazón. Los niños necesitan que ese corazón empiece a bombear un poquito más fuerte con la actividad física para poder que también se fortalezca. Y hay un montón de elementos que van ligados al desarrollo de la actividad física y que al final terminan con elementos a favor para la salud mental. No, y sin duda alguna lo que dice Feli es completamente pertinente y necesario. Creo que el tema fundamental es que recordemos que la ansiedad en los niños los niños y adolescentes reflejan la ansiedad, perdón, de manera diferente a como lo hacen los adultos. Generalmente los niños suelen, hay una palabrita que no sé si tal vez sea la adecuada, que es como que somatizan, que es cuando el niño comienza a presentar características físicas
¿verdad? Que si se enferma, que si le salen erupciones y todo aquello, ¿no? Entonces, un aspecto importante es preguntarle precisamente al niño cómo se siente, cómo ha estado, cómo van, porque estas situaciones especialmente, como bien lo decía Félix, eh, difícil para ellos en muchos aspectos. Por ejemplo, los niveles de socialización, y también otra variable que también es importante señalar, y es que si papá y mamá están ansiosos, los niños ven eso. Eso se conversa en la casa, qué vamos a comer, cómo vamos a hacer, todas esas variables hay que hacerla. Ahora, eso que menciona Félix, yo lo rescato también para los adultos, Félix, ¿no? La importancia de la actividad física dentro de esta situación que es complicada, lo sé, pero dentro de todo ello también nosotros debemos hacer actividad física en la casa, ¿no? Al encontrar, claro, lo tienen más fácil algunas personas, por ejemplo, los que viven tienen terrenos amplios y esto, no es lo mismo a quien vive en un apartamento, pero sí que hay actividades, bien decía Félix, en YouTube, hay algunas aplicaciones incluso que te permiten hacer ejercicios desde la casa y es importante, por lo menos 30 minutos al día. Claro, depende de su condición física. Ahora tampoco es que usted se va a correr ahí a hacer una de estas tan de moda, Félix, que están, ¿no? Los ejercicios de Insanity. Insanity. Nada de esto. No, Sí. no, no, con calma, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? No, Pero no, también, mira, bueno, siguiendo tu recomendación, Miguel, por ejemplo, no es necesario tener mucho terreno, Miguel. No es exacto. necesario vivir en el interior para hacer actividad física. Y te lo puedo decir que con esta nueva normalidad, por ejemplo, Mari Carmen hace todos los días aeróbico, como si estuviera en el gimnasio. Tú agarras Excelente. el YouTube con tu celular o si tienes Smart TV, pero la mayoría de la gente tiene data en el celular y internet en sus casas aquí en la capital. Tú agarras YouTube y pones clases de aeróbicos y pones el celular en una mesita y te pones a hacer todos los aeróbicos igual que como lo haces en un gimnasio. Y arriba, abajo, arriba, Dentro de tu abajo. casa y en medio de la sala. Y tuviera aquí a las 10 de la noche, todos los días, los estrupicios que hay en esta casa y es todo el mundo haciendo aeróbico. Está bien eso, está Sí, bien. siguiendo los puntos de ustedes, sí es importante retomarlo en el caso de la parte educativa, porque ahora que si analizamos lo que han dicho, que es un gran aporte, vemos la importancia de la asignatura de educación física en el currículum escolar. Muchos a veces cuestionan, dirán, bueno, ¿qué yo hago? Pero a veces le digo a algunas personas en forma de broma, porque analicemos de que cuando estemos en esa etapa escolar, vemos de que para qué esta educación física, y cuando ya estamos a nivel de universidad, es que uno dice, wow, este estrés que tengo, esta ansiedad, no sería tan alta, a lo mejor si tuviese educación física. Pero vemos de que las universidades tienen los gimnasios, o es parte debe ser parte de la práctica de uno. Entonces, en este caso, en los niños es importante el ejercicio, por todo lo que se ha dicho, además de que eso mejora los niveles de trabajo a nivel académico, porque mantiene las funciones de atención, ayuda a que el aprendizaje sea más efectivo, es decir, que sea significativo, porque en sí la clase debe ser dinámica. Si se contradice, aparte no sería agradable el ambiente de aprendizaje y así no se logran los aprendizajes como se esperan. Entonces esto en la salud mental del niño, del adolescente en general, entre en este campo y a su vez se necesita que practiquemos en la casa, así como ha dicho, por ejemplo, en el caso de los adultos, tenemos el video de las pautas activas que usan mucho los de salud ocupacional y también los psicólogos que laboran en empresas, que ahí son ejercicios muy sencillos que ayudan para mejorar la salud cuando puede haber lesiones por tanto tiempo sentados o mal sentados, en el caso de los padres. Para los niños hacer juegos de mesa o otro tipo de juegos de ejercicio, como dijo Félix, porque aparte de eso, de mantenerlo ocupado y su salud mental, también mantiene un nivel de, como uno dice popularmente, su agilidad mental, y eso ayuda más a los procesos educativos que van a enfrentarse con la escuela, porque si no todos se circunscribe a un ambiente más estresante o ansioso que no colabora en que las clases sean beneficiosas para ellos. Ahora, yo quisiera preguntarle a Micaela, que tiene una bebé de cuántos años, Micaela, creo que de 4 o 5 años, ¿verdad? No, el tiempo pasó, Miguel. Ya mi ¿Cuál? Me quedé niña atrás. tiene, sí, mi niña tiene 10 años. 10 años. 10 Félix, años. Carlos, nosotros nos estamos poniendo gerontes ya rápido. Yo vi a esa niña chiquitita.
Ya, Así es, el tiempo wow, pasa muy wow, wow, wow. rápido. Sí, yo Bueno, también la vi niña. una preadolescente, yo la vi pequeñita, una Sí. preadolescente, ¿no? Sí. La de Feli, ¿cuántos años tiene Feli, la tuya? Ocho, Jackie, 8 años. 8 años, está. Pero mira, en tu caso, ¿cómo ha sido, Micaela? O de repente, ¿has sentido que a ella le ha costado, se ha adaptado bien? ¿Cómo lo has vivenciado tú como madre? Mira que en mi caso siento que a la mía obviamente ella estaba muy acostumbrada a ir a los espacios escolares, a tener sus compañeros, compañeras, la educación física le encanta mucho, ella disfruta de otras artes como los bailes folclóricos, el ballet, decir poesías, declamar oratorias, entonces siempre estar como en constante público. De hecho, ella desde muy pequeña escuchaba canciones y ella mencionaba o invitaba a los miembros del hogar, por favor siéntense allí, escúchenme, que yo voy a interpretar a X artista. Entonces ella Wow, siempre ha requerido como esa presencia física y obviamente claro. en estos tiempos le ha costado, pero creo que ha sido esa comunicación permanente y constante la que ha llevado a entender esta realidad al punto, Miguel, que ella en ocasiones me manifiesta lo siguiente cuando ve a algún niño jugando en la calle sin protección, sin mascarilla. Oye mamá, pero esos niños no ven noticias, esos niños no se dan cuenta que hay una enfermedad porque ellos están jugando sin protección. Entonces es como un ir y venir, como de entender que nos toca a nosotros como padres sembrar para luego ir cosechando y pues enrumbando el camino de los hijos, ¿no? Esto es una tarea permanente. Pues ya han Sí, pasado 10 años y siento que cada niño lo absorbe de una manera diferente. Te iba a preguntar a ambos, a Carlos y a Miguel, conozco, no es el caso de mi niña porque, digamos, ella es bastante juiciosa en el sentido de que, si bien es cierto, es muy despierta, muy chispita, ella tiene que estar permanentemente en actividades, es decir, una hora hace una cosa, otra hora hace otra. Pero ella Pero misma decide hacerlo, es ¿verdad? correcto, a Ok. veces yo también lo oriento, no la invito a que juguemos o la invito a que veamos una película o juguemos juegos de mesa o inclusive retomemos lectura o estudiemos. Entonces, Carlos y Miguel, ustedes que son los especialistas en esto en psicología clínica, ¿cuáles serían esas características o esa situación directa o que se manifestaría en estos niños que están constantemente expuestos a redes sociales, a internet, para dar un ejemplo, no una hora, 2, 3, 4, 5 y 6 horas por diversos motivos? A lo mejor mamá y papá trabajan, o a lo mejor los papás no han podido canalizar esta situación de estrés y ansiedad, como describía Miguel a un inicio, y pues los pequeños se ven expuestos a tantas horas de redes sociales. ¿Eso cómo calaría en su formación? Porque es que para mí es tan complicado o digamos un poco difícil de entender, a pesar que lo comprendo, porque nuestra infancia fue diferente. Nosotros fuimos tan afortunados de jugar en un patio, nuestras preocupaciones se limitaban en jugar y en estudiar. Entonces, pues a medida que los niños han evolucionado, digamos, las nuevas generaciones, les ha tocado como más difícil. ¿Cómo lo evaluarían ustedes como profesionales de la psicología? Bueno, el caso mío, pues me circunscribo al área académica, lo escolar. Lo que ocurre, lo que podría ocurrir en la mayoría de estos niños o adolescentes, va a ser mayor preocupación por la situación en general o en la casa o viendo de qué sería el país, por un ejemplo distinto. Y en general, sobre todo los pequeños, no lo van a decir porque generalmente no expresan tanto, a menos de que sean muy comunicativos o eso sea su forma de ser en conjunto con los padres. Entonces esto va a limitar mucho su atención a las clases, pero a veces podemos decir solamente la atención como un proceso, pero no es esto, sino que sus niveles de ansiedad y estrés van a estar tan altos que los procesos educativos lo van a ver como algo invasivo, en el sentido de que es una responsabilidad y no una, por decirlo, una actividad normal de mi edad. Porque vamos a poner el ejemplo de que yo esté más centrado en esta situación, que llega la hora de conectarse a la clase o hay que hacer un trabajo, no voy a hacerlo con un aprovechamiento de que estoy aprendiendo, de que estoy construyendo un conocimiento, sino de que pues, puedo estar hasta preocupado más allá o puede generar un trastorno del orden clínico que incluso pueda tener hasta el temor de excesivo de todo lo que me relaciono y yo toque en la casa, encima de que
voy a estudiar y tengo que dedicarme a este trabajo que es para este beneficio, de que estoy aprendiendo algo nuevo. O sea, esa motivación se va a perder, pero no porque la motivación sea algo de que la tengo y no la tengo, sino de que detrás de todo esto está un problema que son niveles de estrés y ansiedad altos, o podemos estar ante un trastorno ocasionado por esta situación del COVID y lo que en el ambiente familiar y social se torna. Entonces, estas personas, estos muchachos, para la parte académica, está más la preocupación de vivenciar la parte académica como una experiencia de aprendizaje, y que incluso los niveles de estrés y de ansiedad altos generan de que no se logre el aprendizaje como se requiere, sino va a ser más mecánico. Y al estar entre la parte virtual, que los pequeños son más buscadores del afecto y de la relación, van a estar así más distantes de aprovechar la enseñanza como una experiencia. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bien, yo creo que planteabas tú un asunto interesante, porque casualmente hace poco estaba brindándole yo a unos profesores, casualmente un saludo va para ellos, educadores especiales que trabajan, o su ámbito de trabajo es en Darién. Y miren lo bueno de esto, dentro de toda esta situación, pues la facilidad, porque eso antes sería muy difícil uno tener ese acercamiento con estos docentes, pero gracias a esta situación ahora hemos podido compartir con estos profesores que trabajan en Darién. Entonces, casualmente recuerdo que una profesora me preguntaba eso, bueno, porque nos han hablado sobre el tema de las redes sociales, lo que los chicos pasan mucho tiempo al frente de la computadora y todo eso. De hecho, hay dos trastornos ya completamente validados. Uno, que es la denominada nomofobia, que no es más que la ansiedad por perder el celular. Son estas personas que tienen 2 o 3 celulares y que no pueden estar sin celular. Si tienen 2, porque si se pierde uno, tienen el otro, ¿no? Y también hay otro que es la adicción a los juegos, ¿no? O el gaming también que le llaman. Entonces, pero ante esta situación, lo cierto es que los teléfonos han venido a ayudar a los niños con esto, ¿no? Pero hay un inconveniente que sí hay que tener mucho cuidado, y es el tema de la vista, ¿no? Estamos viendo que incluso ya está pasando con gente también de más edad, que están comenzando a presentar problemas visuales, porque la gente pasa todo el día casi, salen de ver películas, van con el celular, y eso es un bombardeo constante de luz al ojo, y es peligroso. Después puedes tener problemas visuales. Entonces, la recomendación, ¿verdad?, que se hace desde la optometría, y también nosotros la repetimos acá, es procurar que después de 20 minutos usted haga una pausa. Se llama la regla 20-20-20, que es cada 20 minutos miras por 20 segundos a algo que esté a 20 pulgadas. Estamos hablando de quizás 6 metros, 20 pies, perdón. Estamos hablando de casi 6 metros, algo por ahí, un poquito más. Y de esa manera se descansa un poquito la vista. Entonces, con los chicos tenemos que estar muy pendientes de si los ojos se comienzan a enrojecer, si el niño manifiesta dolores de cabeza, sobre todo se observa en la región occipital, la parte de atrás de la cabecita, y también con los adultos, es que esto también va con los adultos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de esas afectaciones. Ahora, sí, también creo que hay que regular, aparte de los contenidos. Los padres deben saber qué están viendo los chicos en sus celulares. También tienen que los padres ponerle plazos, ¿no? No es permitirle al niño estar todo el día al frente del celular, porque también le puede hacer daño. Yo le recomendaría, igual, esto aplica para niños, pero también para adultos. También hay que hacer pausas activas, hacer otras maneras encontrar, perdón, otras maneras de pasar los tiempos que no estamos ocupados en algo, tratar de leer algún buen libro y descansar la vista, porque sin duda alguna, como bien decías tú, Micaela, esto puede afectar entonces a largo plazo.
creo que por ahí recomendaría yo, ¿no? Ver esos marcadores. Sí, tenemos que escoger entre un mal menor, ¿no? Antes no era o sea, les pongo un ejemplo muy típico. El actual presidente de Apple, Tim Cook, que es el CEO de ellos ahorita, él no tiene hijos, pero él dice, si yo tuviera un hijo, él tiene sobrino, ¿no? Pero él digo, yo a mis sobrinos les digo que no, eh, le digo a los tíos, o sea, perdón, a los tíos del chico, en este caso serían los hermanos de él, no, yo soy pésimo para eso de tíos, sobrinos, se me vuelve un 8, ¿no? Pero él le decía a los papás de los sobrinos de él, o sea, que serían sus hermanos, miren, no le den las redes sociales a los chicos. El mismo presidente de Apple, no le den, pónganlos a jugar, a interactuar. Yo creo que por algo será, ¿no? Pero a raíz de esta situación sí que las redes sociales, los celulares ayudan a los niños a sobrellevar. Pero hay que ponerles límite, en eso sí estamos claritos también. Adelante, Félix. Bueno, interesante lo que plantean. También yo recuerdo que en aquellos tiempos de nosotros, de nuestra generación, estaban entrando estos famosos juegos. Creo que el primero fue el Atari, pero nosotros, como nuestra niñez estaba más enfocada en, yo diría que se generaba mayor actividad física, producto de las actividades que realizábamos nosotros como niños, que si jugábamos la queda, que si jugábamos la lata, que si jugábamos, incluso se reunían los niños en un lugar y jugaban el juego del trompo, las bolitas de quiñá, compartíamos con otros niños, pero ahora creo que cada día somos menos sociables y lo que hacemos es que nos encerramos en un cuarto y los niños se vuelven amigos de Mario Bros, del otro de PlayStation, y hay juegos que son demasiado violentos que no sé qué tanto impacten en la salud también mental de los niños. Sí, por supuesto. Un niño con una metralleta disparando por todos lados y sangre por todos lados. Entonces, exacto, allí entra también el rol que tenemos que tener nosotros como padres, ¿no? Por otro lado también, me preocupa el tema que estamos viviendo no solamente en los niños, sino en los adultos. Yo conocí a una persona que decía que sentía como que se sentía con fiebre, pues. Y entonces esta persona se fue a hacer el examen de COVID, pero no tenía ningún otro síntoma de COVID, sino que le había dado fiebre en un tiempo y como que se le fue y no tenía tos ni nada. Y entonces se fue a hacer el examen de COVID. Los médicos le dijeron que esperara 3 días y él esperó los 3 días y dice, si no te llamamos en 3 días porque salió negativo. Y esta persona quedó más de un mes encerrada en su cuarto esperando la llamada del médico para que le diera el resultado negativo y no quería hablar ni con le pasaban la comida por debajo de la mesa. Todo el mundo dice, ay, pero ya, los médicos te dijeron que si en 3 días no te llamaban era porque el resultado era negativo. Y él decía que no, que lo tenían que llamar. Y tanto fue la insistencia que tuvo que llamar a los médicos y buscaron que la prueba había salido negativa, pero ya esta persona se empezó a sentir mal por otras cosas. Después del mes empezó a tener dolores fuertes de cabeza y otros síntomas que me imagino que se generaron en un encierro, en un cuartito, sin ver a nadie, sin ver a tu mamá, porque tú decías que tú tenías COVID, a pesar de que ya los médicos te habían dicho que si en 3 días no te llamaban, no te iban, era porque el resultado era negativo. No, eso estamos en presencia de un caso típico de lo que te venía diciendo, la ansiedad por la enfermedad o la hipocondría, ¿no? Que es el temor a tener unas enfermedades. Eso está pasando mucho. Ahora, yo quisiera, Carlos, ¿te ibas a decir algo? No, sí, es que ¿qué recomendaban, no? Como ustedes como bueno, psicólogos. Yo diría que en este caso concreto, esta preocupación que hay que estar diciendo, hay que hablarle a las personas también y poner en contexto esta situación. Primero, a ver, no es cierto, quiero decir esto con mucha responsabilidad, porque hay que tener claro que el COVID no es un tema de broma, no vamos a caer en el error de decir que no es nada, que no es una gripecilla, no, es un problema, tiene una dimensión
que afecta, pero tampoco hay que llegar a ir más allá, o sea, promover un miedo irreflexivo, un miedo patogénico, un miedo enfermizo a la situación, que también es vulnerable o vulnera, perdón, el sistema inmunológico. Entonces, lo que hay que tener es en contexto la realidad. El COVID-19, en el caso panameño, de 100 personas que se enferman, se nos mueren 2. Y de esas 2 que se mueren, la inmensa mayoría está de 60 años para adelante o tiene problemas médicos importantes, como por ejemplo problemas inmunes serios, o sea, tiene una afectación. O sea, eso es lo primero, o sea, no es que si te da COVID te mueres, no es así el asunto tampoco. En Panamá ya esto hay que darle el mérito a nuestros médicos que están haciendo una excelente labor y yo los felicito a todos y son los verdaderos héroes, las personas a las cuales hay que rendirle un aplauso constante y ayudarlos quedándonos en casa y cuidándonos de la mejor manera posible. En Panamá la tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo, 2%. De media en el mundo son de 5%, o sea, 5%. O sea, de cada 100 personas en el mundo se mueren 5, en Panamá se mueren 2. Entonces, cuando las personas saben esto, entonces quiere decir, bueno, si me da COVID, no es que me voy a morir de una vez, o sea, las probabilidades, vamos, es que la vida implica riesgos. Es como, hay que poner las cosas en su contexto, ¿no? Que tú sales a tu casa, te puede caer un coco en la cabeza y matarte, sí, pues hay una probabilidad baja, pero hay. Entonces, el COVID hay que entenderlo en esa dimensión, hay que entenderlo. Lo segundo que yo le recomendaría a la gente es la siguiente, a todos nuestros radioescuchas. Concéntrense en lo que depende de usted. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si usted se lava las manos, si usted mantiene el distanciamiento físico y usted usa su mascarilla, y si se puede poner los lentes, también, aunque ya sabemos que la principal fuente de contagio es por las gotas, pues usted tiene una baja probabilidad de contagiarse. E incluso, si usted toma estas medidas, en el caso de que usted se contagie, lo que le llaman los médicos la carga viral, o sea, la cantidad de virus al cual usted está expuesto es muy baja. Y entonces el cuerpo lo puede asimilar mejor. ¿Qué es lo que está pasando lamentablemente con nuestros profesionales médicos, policías, personas que están día a día con esto? Que ellos reciben mucha carga viral y por eso es una de las variables que puede complicar más el caso. Entonces, concentrarse en lo que depende de mí. ¿Qué significa? Cuando salgo, usar mi mascarilla, distanciamiento físico, lavarme las manos con cierta regularidad, antes de tocarme la cara, luego de tocarme la cara. ¿Cómo hago yo? Hay una técnica que ya demostró, que se estudió para evitar tocarse la cara. ¿Usted sabe cuál es? Contar cuántas veces te tocas la cara. O sea, lleva un registro, hay aplicaciones, ¿no? A ver, voy a contar cuántas veces me toco la cara. Hágalo como experimento para que usted vea que comienza a ser más consciente de las veces que se toca la cara al día. Entonces, ¿Qué tú haces, Miguel, si tú estás en el súper? Sí. Y te da una picazón en la nariz. No se debe tocar. Sobre la mascarilla, no hay de otra. Y lavarse las manos. Pero lo que digo es que en la medida en que la gente se concentra en lo que depende de ellos, o sea, el problema es cuando nosotros, ahí es lo peligroso, cuando tú caes en cuenta de que no hay nada que igual me va a dar. Ahí sí es riesgoso. Pero en realidad hay mucho que puedes hacer. Distanciamiento físico, o sea, lavarte las manos. No hay manera el virus no es que sale por ahí. O sea, sí se ha hablado de que va en el aire, pero la tasa de contagio fundamentalmente es por la persona a persona. Y aquí le voy a dar una última recomendación. Mire, el panameño, los panameños, me incluyo, cuando hablamos solemos elevar mucho el tono de voz. Es muy sencillo. Usted va a un restaurante, cualquier restaurante en Panamá, y usted se entera a cabalidad de lo que está el otro comenzar hablando. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, tú te enteras clarito porque el panameño habla en un tono de voz alto. Entonces, cuando uno habla alto, así mismo uno despide muchas partículas. Entonces, uno tiene que tratar también de hablar suave, lo más poco, o sea, un tono bajo, porque la fuerza con que uno dice, brr, eso muy peligroso. Entonces, son aspectos que dependen de uno y que uno debe hacer. Y tú lo ves. Mire, y es más, llénate de esperanza. Hoy salió la vacuna de Oxford, también hay una en Estados Unidos que demuestra que le ha ido muy bien. Es muy probable que Dios mediante tengamos esa vacuna para fin de año.
O sea, esto no va a ser toda la vida. Hay que tener esperanza, pero sobre todo, no caer en el miedo irracional o patogénico o negativo o enfermizo, ¿no? Ver las cosas en su contexto, ¿no? No es cierto que si me da me muero. No es cierto, o sea, no es real, o sea, hay Yo, una alta probabilidad de sobrevivencia, ¿no? es Creo que importante quería decir eso. que Miguel nos apoye en agregar unos conceptos como por ejemplo que tristemente en la sociedad, la mayoría de las sociedades, tendemos a generalizar o dar un significado erróneo a estas situaciones o conceptos. Por ejemplo, el estrés y la ansiedad. Muchas veces los mezclamos, los confundimos sobre todo, e incluso se enseña muchas veces de que el tenerlo o percibirlo es peligroso, cuando en realidad es algo natural de la evolución humana, es como que, y ahí es donde viene lo que quiero decir. Por ejemplo, que yo estornudo tosa no implica a que ella tenga el virus, porque alguien puede toser porque se tenga una reacción alérgica, o fue en ese momento que le dio la reacción alérgica, que no es que tenga alergia, o algo que nos cayó, una partícula, o un tipo de material que esté cerca de nosotros cuando estamos en la calle. Entonces muchas veces asociamos de que tengo ansiedad, eso es algo malo, estoy estresado, es malo. Entonces en realidad se ha descubierto en investigaciones en psicología, y hay Miguel que nos apoye, es que esto genera todavía que se alce, o por decirlo así, se fortifique el nivel de estrés o ansiedad, y entonces eso generaliza o permite las reacciones fisiológicas que sentimos mal y por ende pensemos que estamos enfermos o tengamos el virus en este caso. Porque ya entonces se tiende a generalizar que cualquier síntoma quiere decir que ya. O sea, es un razonamiento que hacemos con una conclusión errónea sobre la situación, para que Miguel nos ayude. Sí, sí, claro, son las denominadas, lo que tú sabes muy bien, Carlos, las distorsiones cognitivas, Cognitivas. ¿no? Que no es más que pensar de una manera no razonable o no racional, ¿no? Yo, sí, las emociones en definitiva hay que entenderlas que son respuestas humanas. El miedo es una respuesta que nos prepara para afrontar situaciones complicadas, damos una respuesta de lucha o huida, ¿no? Eso es nuestra biología, no está mal sentir miedo. El problema es el miedo enfermizo, ese es el otro problema. Yo creo que también hay que entender una realidad. Si por A o B motivo alguien se contagia del COVID, tampoco es que lo vamos a mandar ahora al ostracismo y no queremos saber, porque eso también está pasando y es peligroso. Oye, si se enferma un familiar, un vecino, bueno, tomamos las medidas, pero no es que ahora lo vamos a tirar a la basura. Que O no sea, es lo un ser queremos en el humano, área. no lo queremos, vamos a que se vaya, no, la cosa no es así tampoco. En este caso todos podemos estar sujetos a ello, entonces tenemos que ser, yo creo que, mire, eh, creo que uno de los aspectos que este COVID nos debe llevar a reflexionar es que este problema solo se soluciona con más humanidad. Y yo no sé si hemos estado pensando en eso. Más fraternidad, más unidad humana, más solidaridad, sobre todo. Solidaridad. Yo creo que es lo que nos está faltando. La solidaridad que yo, sin ser médico, debo tener con el médico. Porque él es, o sea, yo les puedo decir que tengo amigos médicos que me da empatía y siento mucha tristeza por ellos porque están que no aguantan. Es que no están ni durmiendo bien. O sea, porque tienen que estar constantemente, porque una persona pues decide salir sin su mascarilla o no cree, dice, ya yo estoy cansado. O sea, hay que tener solidaridad. Hay que tener solidaridad con los policías. Si no sale la gente, la policía tendría que estar menos en la calle y se pone menos. Y es que resulta que ese policía tiene familia. Y ese bombero, que también tristemente se nos han ido bastante, igual que policías y médicos, pues también. Entonces, este COVID-19 nos debe llevar a fortalecer ese principio de humanidad y solidaridad. Yo creo que con eso, que lo tengamos claro, que somos un grupo de personas, o sea, somos un colectivo, todos formamos parte de la sociedad y tenemos que tenemos que darnos la mano unos a otros. O sea, esto no se va a solucionar si, por ejemplo, Félix toma las medidas, pero Micaela no, y Miguel tampoco, y Carlos sí. Esto no funciona así. No funciona así. O sea, tenemos que brindarnos la solidaridad y sí, también decir a las personas,
si tú tienes estos síntomas de que te preocupas mucho, te estás preocupando mucho, la Caja del Seguro Social ha habilitado líneas para recibir ayuda psicológica. Y yo te dejaría con unas recomendaciones muy puntuales. Uno, que nos ha demostrado la investigación, filtra las fuentes de información en las redes sociales. No andes buscando la última información. Trata de no ocuparte mucho en eso. Dos, ten un plan de actividades diarias. Eso es muy importante. O sea, tener un patrón de vida, levantarte a tal hora, hacer otras cosas. Y tú me dirás, bueno, pero tú lo hablas porque tú eres psicólogo. No, no, eso yo lo aplico también en mi propia vida. Ya me he leído yo no sé ni cuántos libros, ahora tengo una disciplina de lectura. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita enfoque, es nuestra oportunidad también. Carlos, y después vamos a tener un programa sobre esto. Mira, Sí. ahora tienes oportunidad para formarte. Hay maestrías en línea. O sea, hay tantas cosas, diplomados, cursos, doctorados, lo que tú quieras. Entonces, aprovechar esto y de nuevo, concentrarte en las cosas que dependan de ti. Es importante, ahora que habló del programa de Seguro Social, también el Meduca cuenta con un servicio para atender a los padres, docentes y estudiantes que tengan una situación de ansiedad y estrés por la situación del COVID, y eso ayuda a la parte educativa para centrarnos en esta labor. Sin duda alguna. Yo creo que, bueno, en buena hora también por el Meduca y las universidades también hacerlo, ¿no? Pero en síntesis, yo creo que sería importante que todos como panameños pensemos en la importancia de la solidaridad. Esto no se va a solucionar. No. Miren, bueno, desde mi perspectiva, la clave aquí es que hoy se habla mucho de la libertad, ¿verdad? La libertad que yo defiendo tanto, libertad es importante. Pero no puede haber libertad, y Félix, tú lo sabes mejor que yo como abogado, sin su contrapartida, la responsabilidad. Sí. Yo puedo ejercer mi libertad, pero mi libertad termina donde termina la de ustedes. Bueno, y así también recuerda la ética de Kant, ¿no? Que también la máxima de que actúa, que el bien o tu acción no perjudica al otro. Exacto, ese es un principio elemental. Entonces, sí, tú quieres la libertad tuya, bien, pero es que si tu libertad hace que un médico se pueda morir, pues tú tienes que saber que tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable. No hay de otra, no hay tu tía. Tú no puedes hacer lo que está Ajá. Y con esta reflexión de Miguel, aquí ya nos hacen la señal de que todo lo bueno tiene su final. Lastimosamente, mira, hemos tenido un excelente programa, Micaela, de verdad que ha sido un programa de mucha información. Temporada 2. Ajá. Segunda temporada. Es necesario. Es justo y necesario. Sí. Lo vamos a tener que invitar para un próximo bloque, porque de verdad que los temas que estamos abordando hoy son los temas del día a día, lo que vivimos cada uno de nosotros, lo que viven nuestros vecinos y lo que se vive a diario, y de forma positiva, ¿no? Porque a diario lo que vemos es que el COVID, tú sales de tu casa y te vas a morir. No es cierto, no es cierto. No, es irresponsable. Sí. ¿Mañana quién tenemos? Importante. Mañana estará con nosotros a las 6 de la tarde Guillermo de Saimalo Eleta. Excelente, ¿eh? Para hablar de tema de la economía después del COVID. Y el miércoles tenemos a tu tocayo, Miguel Ángel Cañizales. Hablar de la educación virtual también. Excelente. El jueves al doctor Francisco Pachi Cárdenas. El grande doctor. Del equipo del MINSA. Del equipo, ¿no? El equipo del MINSA, ¿cómo no? Y el viernes al viceministro de Trabajo. Excelente. Vamos a tener viceministro de Trabajo. Una playa de full gente de alto nivel. Qué buena semana, ¿eh? Tenía que sintonizar a la gente. Y es importante por el tema laboral y la consulta que tienen las personas. Sí, claro. Sí, claro. Muy importante. Así es que los oyentes de Palante Panamá nos sentimos honrados que sean precisamente ustedes, profesionales jóvenes, decididos y abnegados en la rama de la psicología, los licenciados Miguel Ángel Mendieta y el licenciado Carlos Mendoza, que nos hayan acompañado esta semana, el lunes 20 de julio, a empezar pues el programa con toda esa información que la verdad todos necesitamos para ir avanzando día a día. No se pierdan, compañeros, y crean que por allí pronto le vamos a dar la nueva invitación, porque hay que seguir hablando, motivando y orientando, lo más importante, a las personas
para que tomen decisiones asertivas en el día a día. Claro. Gracias. Muchas gracias.